Y bueno, en esta charla cortita vamos a actualizar algunos temas en relación al riesgo cardiovascular global. Vamos a hablar primero de las nuevas tablas de riesgo cardiovascular global de la Organización Mundial de la Salud y después del cambio en la recomendación del uso de aspirina en prevención primaria para enfermedad cardiovascular de la Fuerza de Tareas de Estados Unidos. Para empezar, vamos a hablar un poco de las herramientas que utilizamos para calcular el riesgo cardiovascular. ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué las usamos? La realidad es que nos permiten estimar el riesgo cardiovascular de los y las pacientes con los que trabajamos habitualmente en la práctica, y el recurso que nos brindan es que nos permiten obtener datos objetivos para tomar decisiones, sobre todo en aquellas personas que son quizás las más dificultosas para realizar el abordaje, que son las zonas intermedias, ¿no? Es más sencillo darnos cuenta de aquellas pacientes que tienen riesgo cardiovascular elevado, pero hay muchos intermedios que para obtener datos objetivos podemos utilizar tanto las tablas como las calculadoras. Estas tablas y calculadoras en general surgieron del estudio de cohortes, de diferentes cohortes prospectivas. La más conocida es la de Framingham, que fue en Estados Unidos, pero como ven acá hay muchos ejemplos de tablas y de calculadoras que podemos usar para estimar el riesgo cardiovascular. La elección de qué tabla vamos a usar es totalmente arbitraria, cada profesional puede elegir qué tabla quiere usar, y sabemos que utilizando una tabla u otra podemos obtener riesgos diferentes. ¿Cuál es uno de los puntos que se cuestionaron del uso de estas tablas de riesgo? Es que sabemos que pueden o sobreestimar el riesgo cardiovascular de los y las pacientes cuando se las aplica a poblaciones que son diferentes a las poblaciones de estudio original. Es por esto que recientemente la Organización Mundial de la Salud realizó un estudio en el cual se buscó adaptar y validar las tablas de riesgo cardiovascular que nosotros ya conocíamos a países de medianos y bajos ingresos. Lo que se hizo, no vamos a explayar demasiado en la metodología en esta charla, pero un poco como para resumir el trabajo que realizaron, lo que ellos hicieron fue recalibrar de forma sistemática estas tablas ya existentes a partir del perfil de factores de riesgo contemporáneo y de la incidencia de diferentes enfermedades en 21 regiones del mundo, permitiendo así identificar de una manera más precisa el riesgo cardiovascular de las diferentes personas. Acá en la tabla se puede ver que dependiendo de la región y dependiendo de los países, los riesgos absolutos entre regiones son variables, retomando un poco esta idea de que las tablas originales pueden o no sub- o sobreestimar dependiendo a qué regiones las apliquemos. Como ven abajo, en América del Sur, por ejemplo, está detallado el riesgo de Uruguay. Bien, a partir de esto, lo que se obtuvieron fueron, que se detallan acá, nuevas tablas de riesgo cardiovascular, que tienen la misma modalidad que las previas que ya conocíamos de la Organización Mundial de la Salud, pero ajustadas por diferentes regiones y diferentes países. Esta que vemos acá es la de América del Sur, ¿sí? Que lo que muestra son las mismas variables con las que trabajábamos antes. Habla de pacientes con y sin diabetes, del sexo o género biológico, hombres y mujeres, fumadores y no fumadores, y tiene en cuenta la edad, la variable de presión arterial sistólica, y en la línea horizontal debajo tiene en cuenta los valores de colesterol. Pero lo que proponen también en la Organización Mundial de la Salud es que muchas veces los valores de colesterol que se obtienen a partir de un laboratorio de sangre, no en todos los países están de forma accesible a toda la población, a todos los profesionales, como para trabajar con estos valores, por lo cual proponen unas nuevas tablas de riesgo cardiovascular, que son las que vemos acá, a partir de todos valores clínicos. Lo que hacen en esta tabla, si ustedes ven la línea horizontal por debajo, cambia los valores de colesterol por los valores de índice de masa corporal. Por lo cual estas tablas que vemos acá se pueden utilizar y los riesgos se pueden estimar sin tener que hacer ningún estudio de laboratorio a los y las pacientes con las que trabajamos en el consultorio. A partir de esta nueva información que estimaron y de la información que obtuvieron en este estudio, lo que se proponen a través del proyecto HEARTS en las Américas, que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, establecen una nueva calculadora de riesgo cardiovascular, ¿sí? Esta calculadora lo que nos permite
es trabajar también con esta información, pero en vez de extrapolar los datos que tenemos a las tablas, lo podemos hacer a través de esta calculadora directamente con los datos de nuestro paciente. Lo que nos va a preguntar la tabla, que es lo que está detallado acá, es el género biológico, divide en femenino y masculino, la edad, si el paciente o la paciente fuma, si tiene diabetes, el valor de colesterol y la presión sistólica. También está la opción, si buscamos para cambiar el valor de colesterol por el índice de masa corporal, en caso de que no contemos con el valor de colesterol total. Pero la particularidad de esta calculadora, que como está señalado arriba, es que nos permite seleccionar el país de origen de la persona que tenemos en el consultorio. Por lo cual, por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar el país Argentina, ¿sí? Y podemos calcular, una vez que cargamos todos estos datos, el riesgo cardiovascular estimado. En este caso, el riesgo cardiovascular de una persona con los datos con los que contamos, que es de origen argentino, con el género biológico masculino, de 55 años de edad, no tabaquista, con 150 milímetros de mercurio de presión sistólica, con un colesterol de 250 y que no es diabético, podemos estimar su riesgo cardiovascular, que es un 10% relacionado con un riesgo alto a 10 años. Ahora, ¿qué pasa si nosotros cargamos estos mismos datos del mismo paciente, pero, por ejemplo, como vamos a hacer en la diapositiva siguiente, cambiamos el país? En este caso, por ejemplo, si la persona es de origen brasilero, teniendo en cuenta que el resto de las características son iguales, el riesgo cambia. Es decir, que un poco los datos obtenidos y los datos con los que trabajó la Organización Mundial de la Salud y por lo cual eligió recalibrar estas calculadoras, tiene que ver con que el riesgo cardiovascular es variable en cada una de estas regiones. Un poco como para concluir respecto a estas nuevas tablas, ¿sí? Y por qué es importante conocer que existen y trabajar con estas tablas, es que en principio estos nuevos datos que se analizaron mejoran la validez y permiten generalizar los modelos de riesgo específicos, en este caso por sexo y por cada resultado final analizado, que los resultados que analizaron en este trabajo tienen que ver con infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular, generando la posibilidad de utilizar estas calculadoras de forma más específica para cada región. Tengamos en cuenta que el uso de estas calculadoras nos va a permitir en primera instancia trabajar con nuestros pacientes, tomar decisiones terapéuticas y decisiones de seguimiento, pero a su vez también la estimación del riesgo cardiovascular por región también es materia de lo que tiene que ver con decisiones en salud pública. Por eso, la siguiente conclusión tiene que ver con que las nuevas estimaciones de riesgo traen una base de información también para establecer políticas públicas más apropiadas y decisiones informadas con datos más adecuados para cada población. La idea es que cuenten con esta información, ¿sí? Ahora vamos a seguir con el siguiente tema y al final podemos hablar si alguno tiene alguna duda sobre esto. Así que vamos a pasar al siguiente punto en el que vamos a hablar, que tiene que ver con la recomendación de aspirina en prevención primaria de enfermedad cardiovascular. En 2016, la Fuerza de Tareas estadounidense lo que planteaba eran estas recomendaciones que se ven en la diapositiva, ¿sí? En pacientes entre 50 y 59 años, se proponía iniciar aspirina en prevención primaria en aquellos pacientes que tuvieran un riesgo cardiovascular global mayor a 10%, sin riesgo aumentado para sangrado y con una expectativa mayor a 10 años, siempre y cuando, obviamente, que estos pacientes estuvieran dispuestos a utilizar aspirina durante este periodo. Por otro lado, en aquellos pacientes mayores de 60 años, la recomendación era iniciar aspirinas a bajas dosis en prevención primaria también, es decir, en pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida, y en aquellos pacientes que tuvieran un riesgo mayor a 10%, pero de manera individual. Es decir, daban una recomendación grado C y sugerían abordar cada paciente y decidir el inicio de aspirinas en cada caso en particular. Actualmente lo que sucedió es que se obtuvo más información acerca del uso de aspirina y se obtuvo mayor evidencia.
En primer lugar, para el cambio de esta recomendación se basan en una revisión sistemática acerca de la efectividad de la aspirina para distintos resultados. Estos resultados implican reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular, disminuir la mortalidad cardiovascular y por todas las causas en personas, como dijimos antes, sin enfermedad cardiovascular. Y por otro lado, lo que plantean a partir de esta nueva información es que se realizó un estudio de modelo de microsimulación en el cual buscaban como objetivo establecer el balance neto real que existía entre los riesgos y beneficios del uso de aspirina en esta población sin enfermedad cardiovascular. Y a su vez esto lo que hicieron fue estratificarlo por edad, sexo y nivel de riesgo. A partir de esto lo que ellos van a hacer es como una especie de balance en el cual van a determinar los riesgos y los beneficios del uso de aspirina y con esto realizar la nueva recomendación. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos? Respecto al beneficio del uso de aspirina, siempre hablando en bajas dosis en pacientes sin enfermedad cardiovascular, los resultados que obtuvieron es que disminuye el riesgo de infarto no fatal y el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico. No así, o sea, no encontraron el mismo resultado en relación a la muerte cardiovascular o a las muertes por todas las causas. Respecto a los riesgos, encontraron múltiples estudios en relación a los riesgos de sangrado por el uso de aspirina y los resultados obtenidos fueron, en principio, el 58% de la población que utilizaba aspirina, se encontró un 58% más de riesgo de sangrado gastrointestinal mayor en aquellos pacientes que utilizaban aspirina. También registraron un aumento de riesgo de sangrados intracraneales y un aumento, sobre todo, que por eso también cambia la recomendación, porque esta población es la población que más registró sangrados, sobre todo en los mayores de 60 años, que son la población que tiene aumentado el riesgo de diferentes tipos de sangrados. Entonces, a partir de estos resultados es que se realiza este balance, esta microsimulación de balance, y se establecen las nuevas recomendaciones, que son las siguientes. Entonces, y acá registramos el cambio en la recomendación, digamos. En aquellos adultos entre 40 y 59 años, con riesgo cardiovascular global de 10% o mayor, lo que se recomienda, digamos, es que si uno va a iniciar uso de aspirinas a bajas dosis, debe ser una decisión individualizada. El beneficio neto, o sea, existe un beneficio neto, por eso se hace una recomendación de grado C, pero la realidad es que es bajo. Y obviamente ese beneficio existe sobre todo en aquellas personas que no tienen el riesgo aumentado de sangrado, porque si tuvieran el riesgo aumentado ya estamos hablando de otra población. Ahora, ¿qué pasa con los adultos mayores de 60 años? Que es lo que estuvimos hablando hasta recién. En esta población, la recomendación es en contra de iniciar aspirina en baja dosis para prevención primaria de enfermedad cardiovascular, que es el cambio mayor y por eso se establece como una recomendación tipo D. Así que bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. La idea era poder mostrarles de forma resumida la nueva actualización sobre estos temas y los o las que tengan preguntas. Muy buena, Mica, la presentación. Muchas gracias. Yo quería hacer 2 o 3 comentarios para remarcar cosas que dijiste que a mí me parecieron muy interesantes. Vos mostraste las calculadoras y mostraste unas calculadoras que están más como customizadas para Latinoamérica y eso está buenísimo. Y mi comentario es que la calculadora permite poder explicarle al paciente y transmitirle al paciente una herramienta para que pueda decidir, y eso es lo bueno que tienen estas calculadoras, que no solamente nos ayudan a nosotros, sino que además nos permiten poder explicar un poco más a las personas sobre su riesgo, ¿no? Para que puedan tomar decisiones. Y otra cosa que dijiste es que la aspirina no es inocua, y aquí lo que yo quería pensar era en que siempre pensemos en los criterios stop-start, porque uno sigue viendo pacientes que vienen arrastrando la aspirina cuando la indicación actual ya no la apoya o no la avala tanto, con lo cual eso tenemos que considerarlo. Eso solamente quería decir. Y después después iba a leer las preguntas acá de los participantes.
Podemos retomar una pregunta que había quedado pendiente Sí, anterior, que decía sobre si la aspirina se le indicaba solamente entonces en la prevención secundaria. sí, la realidad es que obviamente todo hay que ver en el contexto del paciente, pero la realidad es que hoy en día las recomendaciones cada vez van más en contra de iniciar en prevención primaria, que es lo que estuvimos hablando hasta recién. Así que podríamos decirle que sí al participante Otra o la pregunta que participante, hacían, no sé. otra pregunta que hacían era, Sebastián preguntaba, ¿cuál calculadora recomendás utilizar más o recomiendan utilizar más? Eso lo dijiste, creo, al comienzo, ¿no es cierto? Que cada cual, bueno, elige la que quiere. Exacto, la realidad es que no hay una recomendación de utilizar una calculadora u otra. Cada profesional tiene que o sea, sentirse cómodo con la calculadora que utiliza y poder interpretarla para poder ayudar a los pacientes, pero es un poco lo que planteé al principio, la realidad es que es bastante arbitrario, ¿sí? La elección en sí no sé si hay una recomendación específica. Otra pregunta era sobre si es válido considerar el índice de masa corporal al igual que el colesterol, por estas calculadoras que permiten establecer el riesgo sin laboratorio. Bueno, ellos, digamos, teniendo en cuenta que estas tablas las recalibraron para países de medianos y bajos ingresos, en donde ellos mismos plantean que obtener un dato de colesterol no es accesible a todas las prácticas, digamos, sí validan esta tabla como una forma de estimar el riesgo, aunque no se tenga el colesterol, aunque no se tenga el valor. Así que obviamente si uno lo puede obtener, puede usar las tablas con colesterol, pero estas tablas con índice de masa corporal serían igual de válidas. Obviamente los resultados, si uno las compara, las tablas no son exactamente iguales, pero sí están calibradas para tener validez a partir del índice de masa corporal. Claro, pero no Así que son en estas exactamente tablas iguales. no son exactamente iguales en términos Claro, de cómo funcionan, pero sí si uno utiliza la tabla que tiene el índice de masa corporal, podría usarla tranquilamente para tener un riesgo estimado, teniendo en cuenta que es un riesgo, ¿no? esto siempre es riesgo estimado, aún con la tabla que mide el colesterol, también es Exacto, riesgo estimado, o sea, en todo caso. exactamente. Otra persona pregunta, Carla pregunta, ¿qué pasa con los extranjeros? ¿Qué calculadora utilizás? Si la Argentina o si la calculadora del país de origen. Bueno, es una buena pregunta, porque la realidad es que es bastante complejo. Yo también me la hacía en el momento que buscaba, porque bueno, si una persona es de otro origen, pero vive hace 10 años en Argentina, ¿eso cambia o no? La realidad es que no está aclarado cuál debería uno utilizar. Digamos, podría utilizar las dos y hacer algo comparativo, en este caso que ahora contamos con eso, pero no está aclarado utilizar una o la otra. Muy bien. Y otra pregunta es, bueno, si a los pacientes mayores de 60 años, estimo que es prevención primaria, pregunta Gabriela, hay que retirarle la aspirina. Creo que lo dijimos que si no tiene indicación, sí. Sí, la mayor parte de las guías dicen que sí. La recomendación de la Fuerza de Tareas estadounidense hace un apartado de qué puntos tenemos que tener en cuenta en caso de que el paciente venga a tomar, o sea, que no porque la recomendación esta es en caso de iniciar la aspirina, pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que ya venían utilizando la aspirina? Bueno, eso es totalmente individual y uno tiene que valorar estos riesgos y beneficios que tiene una persona de utilizar aspirina, pero la realidad es que hoy en día en prevención primaria la indicación, o sea, ya no tiene tanta indicación ni tanta evidencia la aspirina, y sí sabemos que en estos pacientes tienen mayor riesgo de tener otros sangrados, digamos. Bueno, muchas preguntas sobre cómo obtener las calculadoras, que fueron Sí, siempre respondidas a lo largo del... Pero son fáciles de googlear, ¿no? Con el nombre de la calculadora la googleas sí, y están las lo que, apps. sí, lo que podemos hacer si quieren es pegárselas en el chat de YouTube el acceso, igualmente está en la Organización Mundial de la Salud, en la página de la Organización Sí, Panamericana, e inclusive se puede bajar en forma de aplicación también, si hay, sí, esta puntualmente. sí, estuvimos pegando en el chat los links. Pero si no, si no son fáciles de buscar también. Sí, se buscan, googleando son accesibles, Sí. totalmente. Muy Bueno, bien. Bueno, gracias Muchas gracias. Micaela, Pablo. Ahora vamos a seguir con un